A ver. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Lisette Sierra Chávez, soy médico patólogo clínico del Hospital Hipólito Unanue, ¿no? El día de hoy vamos a ver el tema hematología en el recién nacido, gestante y anciano. A ver, ya, vamos a ver un poco de generalidades, ¿no? Ustedes saben que las células de la sangre van a proceder de una célula muy especial, ¿no? Que tiene una capacidad de autorregenerarse y de transformarse según las necesidades que se tengan, ¿no? Y según sustancias que van a hacer que se diferencien en los determinados tipos de células, ¿no? Que son las citoquinas, por una serie de pasos, ¿no? Que van a ir desde inmaduras a maduras, ¿no? Y el proceso que va a determinar la producción de las células se va a denominar hematopoiesis, ¿no? Y según la línea celular que se está produciendo, vamos a hablar de eritropoiesis, si el producto final, como vemos acá, es el glóbulo rojo, megacariopoiesis, si el producto final son las plaquetas, y granulopoiesis, si el producto final son los diferentes leucocitos en general, ¿no? Entonces, vemos que la hematopoiesis en el adulto, pues se produce en casi en todos los huesos, ¿no? Toda la médula ósea de los huesos, pero en el periodo gestacional, pues se va a producir en diferentes sitios. Aproximadamente a los 18 días postconcepción, ya empieza a ver la evidencia, perdón, de hematopoiesis en el saco vitelino a partir de las células mesenquimales, ¿no? Pero esta hematopoiesis solamente se va a circunscribir o solamente va a producir glóbulos rojos, ¿no? Pero glóbulos rojos inmaduros, ¿no? Que van a ser los eritroblastos. En este periodo no va a producir glóbulos blancos ni plaquetas, pero esta hemoglobina va a tener características muy especiales porque van a ser muy inestables, ¿no? Van a ser fácilmente degradadas, pero que van a cumplir su principal función, que es el transporte de oxígeno, ¿no? Que en este periodo es escaso y va a ser necesario para los procesos de organogénesis, ¿no? En el segundo mes de embarazo cesa la producción del saco vitelino y es en el hígado y en menor proporción en el vaso que se produce la hematopoiesis, ¿no? Pero acá la hematopoiesis va a ser más completa. Se van a producir tanto plaquetas y leucocitos. Y estos glóbulos rojos van a tener ya, van a ser maduros, ¿no? Y van a tener una hemoglobina específica, ¿no? Que es la hemoglobina fetal y que tiene una alta afinidad por el oxígeno, ¿no? Que en este periodo hipóxico dentro del útero va a permitir cederlo a los órganos para que continúe el crecimiento y el desarrollo. Aproximadamente a los 3 meses de vida embrionaria se van a activar los genes de las cadenas de globina. Entonces van a aparecer las cadenas de globina epsilon y perdón, van a aparecer, sí, está bien, las cadenas epsilon y las cadenas Z, ¿no? Entonces se van a formar la hemoglobina de Gover 1. Se van a parear estas globinas y van a formar este tipo de hemoglobina, ¿no? Posteriormente van a formarse la hemoglobina alfa y la epsilon y van a formar la hemoglobina Gover 2. Y posteriormente van a aparecer ya la hemoglobina gamma y va a formar la hemoglobina Portland y la Portland 2 que está formada por dos cadenas epsilon y dos cadenas beta, ¿no?
y posteriormente ya va a cesar la síntesis de la cadena Z y la cadena épsilon y va a aparecer la hemoglobina fetal que está formada por cadenas alfa y cadenas gamma, ¿no? Acá podemos ver el porcentaje en neonatos, un mayor porcentaje de hemoglobina fetal con un 80%, hemoglobina A del adulto en un 20% y la hemoglobina A2 en un porcentaje de 0,5%, ¿no? Mientras en el adulto, una vez que el niño nace y pasan algunas semanas, van a ir disminuyendo la hemoglobina fetal y van a ser reemplazados por este tipo de hemoglobinas, por la hemoglobina A1, que está compuesta por dos cadenas alfa y dos cadenas beta en un porcentaje de un 97%. En menor proporción, la hemoglobina A2 con un porcentaje de 2,5 y casi menos de 1%, entre 0,8, vamos a tener a la hemoglobina fetal, ¿no? Los glóbulos rojos del recién nacido pues tienen unas características muy especiales, ¿no? Son, por ejemplo, más lábiles a los cambios oxidativos y a la injuria oxidativa, es decir, cuando el bebé va a entrar en estrés, pues estos glóbulos sanguíneos van a ser perdón, van a ser más fáciles de poder destruirse, ¿no? Eh, Dentro de los grupos sanguíneos, algunos pueden estar expresados al nacimiento, pero la mayoría de ellos no va a tener una competencia completa, ¿no? Sino que empiezan a madurar o desarrollarse en el transcurso aproximadamente de la semana postnacimiento o en los primeros meses de vida, ¿no? Los, por ejemplo, los que son más relevantes y los que son funcionales e identificables y están suficientemente desarrollados son los sistemas ABO y RH, ¿no? Y los menos desarrollados, como el Duffy, Lewis, estos van a ir madurando gradualmente cuando el niño va avanzando en edad, ¿no? También se ha visto que la membrana del glóbulo rojo del recién nacido es menos deformable. Ustedes saben que los glóbulos rojos del recién nacido pues tienen una flexibilidad para poder pasar por los vasos sanguíneos, ¿no? Sobre todo por los capilares que son bien delgaditos. Estos glóbulos rojos del recién nacido no van a tener esta flexibilidad probablemente porque hay una disminución de la glucosa 6-fosfato, ¿no? Y por lo tanto, el tiempo de vida del recién nacido va a ser más corto, ¿no? Entre 60 y 90 días. Y en recién nacidos pretérmino, más o menos oscila alrededor de unos 35 a 50 días aproximadamente, ¿no? Se ha visto también una elevación de los reticulocitos en un 7% debido a que hay una mayor producción, porque lo que se quiere es que haya una mayor cantidad de hemoglobina y hematocrito debido a que a medida que va aumentando el embarazo, ¿no? Y cuando ya se va acercándose al final, debido a la hipoxia del medio intrauterino, ya que en este momento hay un aumento en la demanda de oxígeno, porque el bebé en los últimos meses pues empieza a desarrollarse rápidamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a estimular la producción de eritropoyetina, ¿no? Y esto obviamente va a incidir sobre la masa reticulocytaria, entonces vamos a tener pues mayor cantidad de reticulocitos, ¿no? Que luego van a ir disminuyendo en la primera semana de vida, alcanzando valores ya normales, ¿no? Como ejemplo, como vemos acá, al nacimiento se tiene una hemoglobina bastante alta, ¿no? Que puede ir incluso en algunas literaturas, mencionan que hasta un 18 gramos por decilitro, ¿no? Y luego ya va a ir disminuyendo. También se ha visto que si se compara los recién nacidos al nacer pesos menos de 1.200 gramos, pues tienen un nivel mucho más bajo de hemoglobina comparados con los recién nacidos que más o menos van
entre los 1500 gramos, ¿no? Y como ven acá, a los 3 a 6 meses de edad, pues ya se tiene valores muy bajos, ¿no? Que luego posteriormente, pues esto va a ir disminuyendo, ¿no? Es lo que se conoce como, bueno, una anemia fisiológica, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Porque como vimos acá que al momento de nacer se tienen hemoglobinas con valores mucho más altos, pues no hay la necesidad en este periodo de estimular a la eritropoyetina. Por lo tanto, va a haber inhibición de la eritropoyetina, porque cuando se produce la eritropoyetina, cuando hay valores bajos o cuando hay disminución de la concentración de oxígeno, ¿no? Entonces, como no hay necesidad, pues no se produce eritropoyetina, no se estimula la eritropoyesis y pues se espera obtener valores bajos a los 3 a 6 meses de edad, ¿no? Y luego ya posteriormente, mientras el niño va creciendo, más o menos en la adolescencia, va tomando valores de los adultos, ¿no? Y vemos que el volumen corpuscular medio al nacer, pues se encuentra bastante elevado y luego posteriormente va a ir disminuyendo en el transcurso del tiempo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Ya. Ahora, vamos a ver los glóbulos blancos en el recién nacido, ¿no? También observamos que en el recién nacido se tiene un aumento en el volumen de los leucocitos, que puede llegar incluso hasta 30.000, y se ha observado con un predominio, que tiene un predominio de neutrófilos, ¿no? Perdón, pero cuando pasa el periodo neonatal, pues va a haber un predominio de linfocitos, ¿no? Con frecuencia podemos encontrar pues formas inmaduras como bastones, metamielocitos en niños sanos, ¿no? Vamos a observar que la respuesta a infecciones en esta etapa pues va a ser menos eficiente comparado con los niños mayores, ya que la inmunidad humoral y la inmunidad humoral y celular pues termina de madurar cuando se van exponiendo a los antígenos, ¿no? Las plaquetas en el recién nacidos, ¿no? Como saben ustedes, las plaquetas son fragmentos de los megacariocitos, ¿no? Es decir, fragmentos del citoplasma, ¿no? Y se ha observado que estas plaquetas tienen una mayor sensibilidad a la eritropoyetina. ¿Mm? Por lo tanto, si va a haber una mayor sensibilidad a la eritropoyetina, pues va a haber una mayor proporción, ¿no? Va a haber una mayor producción de plaquetas, pero la vida media de estas plaquetas van a estar disminuidas, ¿no? Generalmente el megacariocito vamos a encontrarlos inmaduros. em, Va a haber o vamos a observar una desproporción entre el núcleo y citoplasma, ¿no? Acá se ha observado que las plaquetas, una disminución en la concentración de serotonina y glucoproteínas, eh, por lo tanto, no van a ser hiporrespondedoras, ¿no? Pero no van a tener una tendencia al sangrado, van a tener una función estable. Pero en el caso que se agregue algún factor de riesgo, como por ejemplo lo más frecuente es infección o sufrimiento fetal, va a tener una mayor tendencia al sangrado. La hemostasia en el recién nacido, ¿no? Los, mm, las proteínas plasmáticas pues no van a atravesar la barrera placentaria, ¿no? Lo que necesitamos es de que, o lo que se necesita es que el bebé se fabriquen estos factores de coagulación, ¿no? O sea, van a haber algunos sí, pero algunos no van a estar, algunos, perdón, necesitan de vitamina K para su producción y otros no, ¿no? Entonces vamos a tener una disminución del 50% de proteínas plasmáticas
que intervienen en la coagulación, que son dependientes de vitamina K, como son el 2, el 7, el 9 y el 11, ¿no? Y también factores de contacto como son la proteína 11, 12, la proteína C, S y el plasminógeno, que los vamos a encontrar un poco disminuidos, ¿no? Entonces, por eso es que el bebé cuando nace, pues se le da la vitamina K, ¿no? Se ha observado también valores eh, disminuidos también de, perdón, se han encontrado valores incrementados del factor inhibidor del plasminógeno y el factor actividad tisular del plasminógeno, ¿no? Como por ejemplo, acá ven, el TP se encuentra un poco más alargado en el primer día comparado con el adulto, ¿no? Luego ya al día 30 ya empieza a disminuir, igual como el tiempo parcial de termoplastina. También ya mientras pasan los días, pues ya va teniendo ya valores iguales a los del adulto, ¿no? Aproximadamente a los 6 meses de edad, ¿no? ¿Y alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? No, pero Ya. Entonces pasamos. eh, ya. Vamos a ver los cambios hematológicos en la gestante, ¿no? En el primer trimestre, los requerimientos de hierro van a estar disminuidos, ¿no? Porque va a haber una disminución, porque, perdón, va a haber ausencia de la menstruación, ¿no? Pero ya en el segundo trimestre, pues ahí va a haber se ha observado un aumento eritrocitario por el aumento en la secreción de eritropoyetina a nivel renal, ¿no? Pero a pesar de este incremento eritrocitario, se registra concentraciones de hemoglobina mucho más bajos, ¿no? Y esto es consecuencia de un aumento del volumen plasmático, que es un proceso que simula a una hemodilución, ¿no? Y lo que se observa es una disminución de la hemoglobina entre 2 a 3 gramos por decilitro, ¿no? También lo que se ha observado en las gestantes, pues es un aumento del volumen corpuscular medio, ¿no? Y probablemente por el mayor estímulo de la eritropoyetina que hace que salgan las células inmaduras, ¿no? Y obviamente las células inmaduras, o que se produzcan más células y dentro de ellas las células inmaduras, y las células inmaduras son mucho más grandes que los glóbulos rojos y estos sean lo que eh, y esto sea lo que se cuente en los equipos hematológicos, ¿no? Y también se ha observado una mayor amplitud eritrocitaria, ¿no? Acá hay que tener cuidado de no confundirse con deficiencia de vitamina B12 o de folato, ¿no? Por el tamaño de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, que es explicado, como les decía, por la producción de eritropoyetina, ¿no? ¿Y cómo podemos distinguir la deficiencia de hierro con la deficiencia por la deficiencia perdón, esta anemia fisiológica, digamos, o esta anemia por hemodilución, por las deficiencias de hierro? Es decir, las constantes corpusculares, sobre todo la hemoglobina corpuscular media, pues no cambia, a diferencia, sí, de las deficiencias de hierro, donde sí hay una disminución, ¿no? Con respecto a los leucocitos, pues existe un aumento de leucocitos totales que van a ir entre 6.000 a 15.000 y con valores mucho más elevados, obviamente, cuando se acerca el parto, ¿no? La mayor proporción de los leucocitos que se encuentra son los neutrófilos y va a haber se ha observado una disminución de los linfocitos y un aumento, pues, de los monocitos, ¿no?
También se ha visto que en el tercer trimestre hay una trombocitopenia leve, probablemente por lo mismo que pasa con la hemoglobina, que puede deberse a una hemodilución, ¿no? Lo que se ha observado también en las gestantes son plaquetas mucho más grandes, ¿no? Ahora, la hemostasia en el embarazo, ¿no? Em, Se ha visto que existe unos cambios a nivel del embarazo, ¿no? Probablemente para una forma a, de preparar a la mujer al término del embarazo, ¿no? Es decir, cuando se dé el parto, pues controlar esta pérdida sanguínea asociada a esta, ¿no? Lo que se ha visto es un aumento marcado del fibrinógeno, aumento de factores de coagulación como el 7, el 8, el 10, el 12 y el factor de von Willebrand, disminución de la proteína S. También se ha visto aumento de la actividad fibrinolítica, ¿no? Por aumento del inhibidor del activador plasminógeno producido por la célula endotelial de la placenta, ¿no? También se observa aumentos de los complejos de fibrina y donde trata de que perdón, eh, se trata de tener un estado de coagulación o un estado trombótico, ¿no? Para evitar estas hemorragias. Entonces, ¿cómo lo medimos? Se ha visto molecularmente, pues, aumentos de los complejos trombina y antitrombina y aumento de los fragmentos uno y 2 de la protrombina, ¿no? Eh, Obviamente, las pacientes gestantes tienen un mayor riesgo de producir trombosis, ¿no? Y alrededor, aproximadamente se presentan un 30% de pacientes con déficit de anticoagulantes naturales, ¿no? También se observa una trombocitopenia entre aproximadamente el 60% de embarazos, de los embarazos, pero no representa un riesgo para la madre, ¿no? También se ha visto aumentos del dímero D. ¿Consulta hasta acá? ¿Ninguna? Ya. Bueno, y por último, ¿no? Los cambios hematológicos en el anciano. Como han visto, aproximadamente al recién nacido, en el recién nacido, pues la celularidad en médula ósea pues va a llegar a un 90% aproximadamente, ¿no? Y mientras va avanzando la edad, pues esta celularidad va siendo reemplazada por grasa. Y es lo que pasa en las personas mayores o en las personas ancianas, ¿no? Alrededor de los 65 años ya va a haber una disminución de un 50%. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces va a tener una disminución, o sea, no se va a ver en la cuantificación una disminución porque van a ser los mismos valores que tenemos en un hemograma de un adulto de mediana edad, ¿no? Pero sí sobre todo en su función, ¿no? Y también vamos a ver un descenso de la hemoglobina más o menos de 1 gramo por decilitro a partir de la sexta década de la vida, ¿no? Lo que sí se ha visto es un acortamiento de la vida de los glóbulos rojos por una disminución del nivel de 2,3 difosfato glicirato eritrocitario, que va a hacer que haya una mayor fragilidad en estos glóbulos rojos, ¿no? También se ha observado disminución de los niveles de vitamina B12 sin hallazgos clínicos, ¿no? De repente es porque necesita estos tipos de pacientes una mayor cantidad de vitamina B12 que las personas normales, que claro que en su estado a veces es difícil consumirlo, ya que la vitamina B12 pues se encuentra en las carnes y a veces ya los pacientes no contienen muchos dientes y es difícil de ellos poder consumirlos, ¿no? Entonces se observa una disminución de vitamina B12, ¿no? Y también se ha observado niveles de folato, pues, disminuidos, ¿no? En un 3 a 7% en personas mayores, ¿no?
¿Alguna pregunta? No, ¿Ninguna? doctora. ¿Quedó claro? No, doctora. Ya, ya chicos, bueno, ahí terminamos. Que tengan una buena tarde. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora.